Muy buenos días. Soy Ana Teresa Gil y doy gracias a Dios por darme la oportunidad de poder vivir este momento y compartir con tan prestigiosos adultos para conversar sobre mi proyecto de tesis doctoral que lleva por título Entramado ontoepistémico de la educación inclusiva desde las vivencias de la sexualidad en jóvenes con discapacidad intelectual. Les presento la realidad. Como todos sabemos, la educación es un proceso fundamental para las transformaciones sociales. De allí que la sociedad espera que aporte soluciones a grandes problemas estructurales, como pueden ser la persistencia de la desigualdad y la discriminación. En este contexto, el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 se reconoce el valor humano exclusivo de la educación, pero reposando en sólidos principios morales y jurídicos. De hecho, de esta visión se protegen otros derechos de las personas, como son la salud, la libertad, la seguridad, el progreso económico, la participación activa en las actividades políticas y sociales de los países. En este mismo punto de vista, para usted, la educación es un proceso mediante el cual el ser humano, el individuo, desarrolla habilidades físicas, intelectuales y morales. Todo esto bajo los lineamientos políticos de cada país. Con referencia a lo anterior, en la Conferencia Internacional de 1994, que concluyó con la Declaración de Salamanca, se produce una amplia fricción entre los delegados y se propone impartir la enseñanza a todos los niños, jóvenes y adultos con y sin necesidades educativas especiales, dentro de un mismo sistema común de educación, cuyo principio fundamental es la construcción de una educación para todos. Según esta declaración, el proceso de inclusión pretende minimizar las barreras para que todos participen sin importar sus características físicas, mentales, sociales, contextos culturales, entre otros. Entonces, la inclusión no puede quedar circunscrita al ámbito escolar, debe alcanzar al laboral y a todos los contextos en los que las personas se desenvuelven. A pesar de esto, según la UNESCO 2011, la garantía de que todas las personas cuenten con las mismas oportunidad de formarse como ciudadano no se dará hasta que se instale una educación inclusiva, lo que conlleva a una transformación de las instituciones educativas para dar respuesta a la diversidad de los del estudiantado. En este contexto, HIGRA 2011 nos refiere que la aspiración por una educación más inclusiva es de todo menos sencilla, más bien resulta una empresa compleja, incierta y sujeta a muchos conflictos de valor y por tanto contradictoria y paradójica. Estas evidencias en la realidad en las personas que padecen alguna discapacidad. De hecho, la Organización Mundial de la Salud 2011, en su informe sobre discapacidad, afirma que cerca de 650 millones de personas en el mundo padecen alguna discapacidad, padeciendo en la práctica
de no tener las mismas oportunidades que tiene el resto de la población. Del mismo modo, en América Latina, los derechos de las personas con discapacidad han tenido muy poca atención, lo que se ve reflejado en la ausencia de datos estadísticos. Esto ha causado que estas personas enfrenten muchas barreras impuestas por la sociedad misma. A pesar que el 13 de diciembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, CRP por sus siglas en inglés. La relevancia que tiene esta convención es que es el primer tratado del siglo XXI de las Naciones Unidas, donde se define la discapacidad para su comprensión social y toma de conciencia del rol de cada país en que la discapacidad no sea discriminada, no sea una barrera para la inclusión. Por esta razón, actualmente en los países de América Latina se está realizando un gran esfuerzo para integrar escolar y laboralmente a decenas de millones de personas que presentan alguna discapacidad. Por tanto, estas mismas circunstancias tuvieron que combinarse en nuestro país para que comenzaran en las escuelas otros espacios al abordaje explícito de temáticas con discapacidad y sexualidad, tal como se manifiesta en las habilidades sexuales y prácticas. Se origina antes de los 18 años de edad. Por su parte, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de DSM-5 asume estas mismas directrices y define a la discapacidad intelectual como un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo y que incluye limitaciones de funcionamiento intelectual, como también del comportamiento adaptativo en los dominios conceptual, social y práctico. Entonces, según estas definiciones, las personas con discapacidad intelectual tienen dificultad para pensar y comprender, por lo que se les debe enseñar destrezas para desenvolverse en la vida. En relación a esto, es importante que se conozca que se presentan distintos grados de capacidad intelectual que van a estar determinados por el nivel de apoyo y acompañamiento que se le debe dar a la persona con dicha discapacidad. Según el Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra, estos son discapacidad leve, moderada, severa y profunda. Por lo que es importante que se conozca que la discapacidad intelectual no conlleva a unas características sexuales específicas. Solo en algunos síndromes aparece la discapacidad intelectual asociada a procesos de sexuación anómalos. O sea, su sexuación, su sexualidad y su erótica no están definidas por su discapacidad, sino por la anomalía sexual que sí influirá en su desarrollo psicosexual. Sin embargo, de acuerdo al grado de discapacidad intelectual que presente en la persona, puede presentar ciertas características en su conducta psicosexual, donde autores como Caricote 2012 refieren que los jóvenes con discapacidad intelectual leve pueden tener una sexualidad muy normalizada, pudiendo formar una familia y tener hijos, aunque necesiten ayuda para la educación de los mismos. Por el contrario, los jóvenes con discapacidad intelectual moderada, y siguiendo al mismo autor, tiene un proceso de representación de su propia sexualidad de manera rudimentaria. Esto significa que deberán aprender
y desarrollar su identidad de género y su comportamiento moral. Es decir, este aprendizaje debe ser guiado por la familia y reforzado por las instituciones educativas. Entonces, es oportuno connotar que estamos referencia a un grupo poblacional específico al que siempre se le ha desconocido su autonomía individual para definir aspectos propios, lo que termina por vulnerar el derecho a la vida y a todo lo demás, derecho conexo atribuido a cualquier sujeto social. Además, en torno a las personas con discapacidad intelectual emergen barreras actitudinales y lo más relevante son los prejuicios que existen hacia estas personas, ya que se asume que las personas con discapacidad intelectual en general no entienden y no pueden tomar decisiones, por lo tanto hay que atenderlo, hay que asistirlo, hay que tomar decisiones por ellos. Entonces, esta mirada prejuiciosa hacia las personas con discapacidad intelectual limita su derecho a la igualdad de oportunidades y a la plenitud social. En relación con lo expuesto, hoy en nuestras sociedades se plantea un proyecto de inclusión a nivel educativo, laboral y social, lo que lleva a replantear el proceso para garantizar una vida plena a las personas con discapacidad intelectual. Pero a pesar de esto, y particularmente en Venezuela, las políticas y estrategias y programaciones para la atención de jóvenes con discapacidad intelectual continúan asignadas bajo enfoques academicistas donde la situación económica del país hace énfasis en la promoción de programas académicos y de capacitación laboral, dejando al descuido el abordaje específico de la educación sexual. Por lo que es importante que el joven con discapacidad intelectual tiene escasa información sobre este aspecto. Se le habla muy poco de las diferencias anatómicas de sensaciones de sexo, de placer, y esto le crea tremendas confusiones incluso en cuanto a su identidad, por lo que existen conflictos y dificultades en la sexualidad de estas personas, pero la mayoría derivan de la falta de información, de inmadurez o de fijaciones en el desarrollo psicoafectivo. En consecuencia, esto nos lleva a estudiar fenómenos en los jóvenes estudiantes que acuden a las unidades operativas del Estado COGEL, específicamente a los jóvenes estudiantes adscritos al taller de educación bolivariano Menca de Leoni, donde la investigadora ha evidenciado que las personas con discapacidad intelectual son segregadas, limitan su participación activa por pensar que su comportamiento parece porque no tienen comunicación, y entonces se le impide que se reúnan con amigos por sus carencias de habilidades sociales, limitándoles el derecho que tienen de conformar familias funcionales. Asimismo, se observa que en la planificación no se especifica la educación sexual de la población adscrita a dicha institución. Por esta razón, es meritorio considerar la formación normativa que propicie un comportamiento social y sexual adecuado para evitar conductas de autoestimulación en público y puedan diferenciar entre lo afectivo y sexual, no creándose apegos, fantasías y poder iniciar y mantener relaciones afectivas que favorezcan la inclusión social.
y laboral. Y sobre todo la participación efectiva de la familia en todo el proceso educativo. Es pertinente connotar que la inclusión requiere para su consolidación de la eliminación de la segregación de la cual han sido objeto las personas con discapacidad intelectual, lo que indica que fortaleciendo un comportamiento adecuado desde la sexualidad se propiciará relaciones amistosas, efectivas, relaciones amorosas adecuadas, interacción adecuada en grupos y consolidación de familias a la que tienen derecho esta población, garantizándose una verdadera inclusión para que sean incluidos adecuadamente como tienen derecho estas personas que sean incluidas en la sociedad. De acuerdo a los planteamientos esgrimidos, surgen las siguientes interrogantes. ¿Cuáles significados emergerán de los actores sociales acerca de la sexualidad de los jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual en el contexto del taller de educación laboral bolivariano Menca de León? ¿Cómo se interpretarán las significaciones con respecto a la sexualidad desde la educación inclusiva que surgen de las valoraciones intersubjetivas de los actores sociales intervinientes en el contexto del taller de educación laboral bolivariano Menca de León? ¿Cuáles serán los argumentos fundantes que poseen los actores sociales en cuanto a la sexualidad desde la educación inclusiva como entramado ontosistémico en el contexto del taller de educación laboral bolivariano Menca de León? Para dar respuesta a dicha interrogante, se formuló el siguiente objetivo general: generar un aporte teórico desde las vivencias de la sexualidad de los jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual como un entramado ontosistémico de la educación inclusiva en el contexto del taller de educación laboral del municipio de Tinaquillo, Estado Cojedes. Para la consecución de propósitos generales tomaremos en cuenta los siguientes propósitos específicos. Primero, develar los significados que emergen de los actores sociales acerca de la sexualidad de los jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual desde la educación inclusiva en el contexto del taller de educación laboral bolivariano Menca de León, interpretar las significaciones con respecto a la sexualidad desde la educación inclusiva que surgen de las valoraciones intersubjetivas de los actores sociales intervinientes en el contexto del taller de educación laboral bolivariano Menca de León. Constatar los argumentos fundantes que poseen los actores sociales en cuanto a la sexualidad como entramado ontoepistémico de la educación inclusiva en el contexto del taller de educación laboral bolivariano Menca de León. Proporcionar el aporte teórico desde las vivencias de la sexualidad de los jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual como un entramado ontoepistémico de la educación inclusiva en el contexto del taller de educación laboral bolivariano Menca de León y municipio Tinaquillo, Estado Cojedes. Argumentos que justifican la investigación. Bueno, a pesar del cambio contextual en torno al tema de la sexualidad, que frecuentemente incomoda a muchas personas, todavía se denota información cegada por consideraciones morales y religiosas. A ellos hay que agregar que para muchas familias y profesionales es un tema complicado de abordar y por consiguiente de incluir y aceptar. Desde esta perspectiva, la realización de esta investigación se justificará desde varios puntos de vista. Teóricamente, desde el plano teórico, porque permitirá la revisión exhaustiva
que conllevará al análisis crítico de diferentes enfoques conceptuales que permitirán contextualizar la realidad de jóvenes con discapacidad intelectual. En lo social, en la razón social, destacará la importancia que tiene el hecho de elaborar un estudio, de estudiar los contextos, desde los contextos familia y educativo. Dentro del contexto familiar, aportará información teórica y científica libre de tabúes y mitos. En el contexto educativo se conocerán, describirá, interpretará el fenómeno desde la esencia misma de los constructos. Y la razón axiológica es importante primero por la valoración subjetiva que hace la investigadora de una realidad compleja, poco estudiada en la modalidad de educación especial. Y segundo, por la necesidad que existe de abordar esta temática, puesto que se ha hecho más compleja la comprensión de la sexualidad de joven con discapacidad intelectual. Continuando con la sección 2, donde abordaremos el estudio de la presente investigación y conversaremos sobre la revisión de las investigaciones que anteceden al estudio, lo cual legitimará el discurso teórico y la entidad paradigmática del mismo entre las investigaciones previas internacionales. Tenemos 3 investigaciones internacionales y 3 investigaciones por cuestión de tiempo. Vamos a abordar, en este caso, solo la más reciente, internacional, y 2 nacionales. En primer lugar, tenemos a la investigación del Orrego y Cartín 2017 en su estudio titulado Representación de la sexualidad en los discursos de la diversidad funcional circulantes en Chile. Entre los aspectos relevantes de esta investigación es que se visualiza la existencia de una sexualidad negada para los adolescentes en situación de discapacidad, donde la familia o adultos significativos y docentes pueden tanto oficiar, pueden obstaculizar las vivencias de las mismas. En particular, esta investigación tiene mucho que aportar al entramado epistémico de la educación inclusiva desde la vivencia de la sexualidad en jóvenes con discapacidad intelectual, en cuanto a proveer conocimientos necesarios para la difusión de información sobre tópicos relacionados con la sexualidad en los espacios sociales como en la escuela, la familia y la comunidad. Por otra parte, a nivel nacional, tengo referencia de Maigo 2017 en su tesis que tituló La Universidad y la Discapacidad, capítulo Venezuela. Tuvo como objetivo analizar la situación del estudiante universitario con discapacidad y las acciones emprendidas por las universidades dirigidas al logro de su acceso, integración y permanencia en la educación superior. La importancia que ofrece este estudio para mi investigación es que asume con relevancia la inclusión de estudiantes con discapacidad en la universidad y da un trato a la dimensión discapacidad desde una conceptualización social y actualizada. Es por esta razón que se toma esta investigación.
pero se debe concretar que más allá de la simple inclusión, educativa, se debe tomar la dimensión psicosocial de las personas con discapacidad. Y seguimos con la tesis de Rodríguez 2018, titulada La diversidad funcional, estrategias didácticas en una perspectiva teórico-conceptual de educación inclusiva. Los resultados obtenidos dan cuenta de un acercamiento teórico que generó conocimientos y producción social que influyen en la deserción escolar de los estudiantes con diversidad funcional y el impacto que tienen las estrategias para el logro de la inclusión efectiva para estudiantes con diversidad funcional. De allí la importancia que ofrece este estudio para mi investigación, cómo aborda la inclusión desde la inclusión en la discapacidad, y que a pesar de no abordar lo específico de la sexualidad, considero que los aportes de dicha investigación son fundamentales porque se pueden tomar para el entramado y demostrar que se debe abordar la educación sexual de los jóvenes con discapacidad intelectual en los ambientes educativos. En el siguiente conversaremos de los aspectos teóricos que abordaremos en la investigación y nos adentraremos en los siguientes constructos. Educación inclusiva, fundamentos y características. El modelo inclusivo parte de la concepción de que no es necesario integrar si previamente no existe segregación. Tomaremos como antecedente la Declaración de Salamanca de 1994, donde se especifica que las escuelas ordinarias, o sea, las escuelas formales deben transformarse en inclusivas y deben tener la capacidad de educar a todos los niños, niñas y jóvenes de su comunidad. Pero no parece existir una definición compartida entre los autores que debe entenderse, lo que debe entenderse como educación inclusiva. Y porque algunos piensan que debe solamente verse la situación específica de las personas. En relación a esto, la educación debe darse en todos los hábitos de las personas y más aún si tienen una condición de discapacidad. Con referencia a la discapacidad intelectual y a los modelos explicativos, es importante conocer que el término discapacidad ha pasado por un desarrollo que incide en su significado. Es así como un rótulo impuesto desde los grupos sociales, generalizando, calificando y evaluando a los que son distintos en cuanto a sus capacidades. De allí emergen dos modelos. El modelo médico, que diagnostica, enfatiza la lección que lleva a la discapacidad. Puede crear la condición de dependencia. La persona pasa a ser percibida y representada en el imaginario social como alguien totalmente incapaz. Esto en Brogna 2009. Por el contrario, el modelo social, en el modelo social existe una nueva conceptualización de la discapacidad, donde la discapacidad deja de ser un tema únicamente relacionado con las características de unos individuos o de un grupo de personas que presentan la misma enfermedad. Es así como en este modelo se le da la importancia de proporcionar una visión global, lo que va a permitir
comprender y explicar las vivencias de la discapacidad, considerando la concepción de autonomía de la persona como núcleo central y la acción de la inclusión y la integración como objetivo a integrar. Por lo opuesto, es este modelo que se asumirá y conducirá el desarrollo de este estudio, la sexualidad y la inclusión social. Un paradigma en la discapacidad intelectual. Gran parte de las personas conocemos que la sexualidad es un aspecto central del ser humano y que está presente a lo largo de nuestras vidas y que abarca el sexo, las identidades, los roles de géneros, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual, y que se vivencia y se expresa a través del pensamiento, de la fantasía, de los deseos, de las creencias, de las actitudes, de los valores, de las conductas, prácticas, papeles y de las relaciones interpersonales. Entonces, la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, pero no todas ellas se vivencian o se expresan siempre. Esto según la Organización Mundial de la Salud 2006, página 6. Desde estos aspectos se fundamentará un paradigma de vida independiente que es hacia donde se orientará la importancia de la inclusión social de las personas con discapacidad intelectual. Por tanto, las bases filosóficas, científicas y psicológicas donde se posará esta investigación se sustentará en la teoría del desarrollo psicosocial de Freud, 1905 en la teoría sociocultural de Vygotsky, 1979 y el poder social de Foucault. Entramos entonces a la sección 3 del proyecto en curso. Esta sección nos llevará a las coordenadas metodológicas, donde se abordará la modalidad, el diseño, el método, los instrumentos y sus técnicas. En este caso, desde el enfoque cualitativo, que según Martínez 2005 estudia la realidad tal como se presenta, interpretando los hechos o fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas involucradas. En consecuencia con lo anterior, el estudio planteado se caracteriza por captar la realidad a partir de la percepción del sujeto dentro de un contexto histórico-geográfico, a través de los datos expresados por medio de las palabras habladas, escritas y conductas observadas. Es así que la ruta metodológica para realizar la presente investigación propiciará la discusión en torno a la razón ontológica del conocimiento en forma contextualizada, donde la subjetividad hace referencia al yo y identifica la conciencia que se tiene de todas las cosas, bien desde su propia experiencia, pero a su vez es intersubjetiva, dado a que involucra la interacción con el otro. En este punto, Habermas, 1998, afirma que la razón es intersubjetiva, siembra su raíz en la otredad, en reconocer al otro u otros como participantes de sus conocimientos, creencias y convicciones. En cuanto a la visión ontológica, en palabras de Bernaus, 1997, es la parte de la filosofía que se ocupa del estudio de la naturaleza del ser.
47. Por su parte, Heidegger, 1996, plantea la ontología fundamental, la cual tiene como objetivo el descubrimiento de la constitución del ser, de la existencia. Entonces, los fundamentos ontológicos que definen la realidad objeto de estudio comportan que, en mi condición de docente de la institución educativa adscrita a la modalidad de educación especial, en referencia, de manera intencionada y mediante una interacción consciente e intencional, pretendo conocer, interpretar los saberes de los actores sociales en el estudio, implicados en el estudio, que aseguren la comprensión de la resignificación de la sexualidad de los estudiantes con discapacidad intelectual como entramado epistémico de la educación inclusiva. El escenario a la modalidad de educación especial, donde se atiende al grupo etario a partir de los 15 años de edad, que presentan alguna discapacidad. Con respecto a los agentes sociales, se encuentran seleccionados dos jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual moderada en proceso de integración, dos docentes y dos representantes. Cabe destacar que esta selección fue intencionada, haciendo uso de un único criterio: ser docente activo de la institución, ser representante de estudiantes de la institución y, por supuesto, ser jóvenes estudiantes con discapacidad intelectual leve o moderada adscritos al taller de educación laboral Menca de Leoni de Tinaquillo, Estado Cojedes. Con respecto a la generación de la teoría, con el fin de generar cuerpos teóricos, se seguirá el modelo de teoría fundamentada propuesta por Glass y Strauss, 1960, y Strauss y Corne, 2002, referida a una teoría derivada de datos, página 13. De allí, su proceso sistemático hará posible construir conceptos sobre la información suministrada por los actores asociados suministrados en el escenario. De esta manera, la contextualización se convertirá en perspectiva abstracta del fenómeno investigado. Referente a rigor metodológico, y finalmente el rigor metodológico estará dado por los principios de credibilidad, transferibilidad y auditabilidad. Esto es todo, esta es toda mi exposición. Muchas gracias por su atención.